En el marco de la 31 Feria Internacional del Libro y Antropología de Antropología e Historia, nos encontramos en la segunda sesión del tercer foro de revistas académicas del INA, que constituye un espacio de diálogo e intercambio auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y organizado por la Subdirección de Publicaciones Periódicas de la Coordinación Nacional de Difusión, en el que por tercer año consecutivo, los editores de las revistas académicas nos reunimos para en esta ocasión exponer diversos puntos de vista sobre el tema COVID-19 y perspectiva del patrimonio cultural. Investigación, preservación y difusión del patrimonio cultural, han resultado más que evidentes los efectos de la actual pandemia en la diversidad de actividades que nos son propias. La intermediación virtual de saberes ha venido a sustituir por ahora el trabajo de campo de antropólogos, arqueólogos y restauradores, entre otros especialistas, lo mismo que a la docencia presencial y la investigación documental en distintos acervos. El mismo camino se ha emprendido en la organización de diversas actividades académicas de carácter presencial, como seminarios, foros, congresos, coloquios de alcance nacional e internacional. La producción y difusión de publicaciones académicas también han resultado afectadas, de tal manera que en los actuales tiempos su mayor promoción y divulgación se han dado por medios virtuales. El confinamiento sanitario provocado por la pandemia ha obligado a la sociedad entera a idear nuevas formas de convivencia y acción social que le permitan mantener sus funciones sustantivas mediante la delimitación de nuevas normas y protocolos, acompañadas del uso extensivo de las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación que mejor contribuyan a dar continuidad a las actividades económicas, educativas y culturales. Todo ello justifica en parte el tema al que convoca este tercer foro de revistas académicas, que ha provocado especial interés entre investigadores sociales y en algunos comités editoriales de revistas académicas, que ya han dado a conocer diversas convocatorias para la organización de dossiers o números temáticos sobre COVID-19 que contribuyan a dar luz para un diagnóstico más documentado y claro del fenómeno y sobre todo para poder mirarlo en perspectiva de los saberes científicos relacionados con el patrimonio cultural. Es así como este tercer foro de revistas académicas reúne a diversos especialistas que desde sus muy particulares puntos de vista y áreas de conocimiento nos expondrán sus reflexiones sobre la circunstancia del COVID-19 en el contexto del patrimonio cultural que le es propio. Para ello, en esta segunda ronda de presentaciones en nuestro foro, contamos con la participación de la maestra Gloria Falcón Martínez, de la revista Gaceta de Museos, el antropólogo Pedro Bando Vázquez, de la revista Rutas de Campo y Diario de Campo, el maestro Luis de la Peña Martínez, de la revista Cuicuilco, revista de Ciencias Antropológicas, la doctora Isabel Medina González, de la revista Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología, la doctora Delia Salazar Anaya, de la revista Dimensión Antropológica, y la doctora Gilda Cubillo Moreno, de la revista Antropología, revista interdisciplinaria del INA, a quienes agradecemos su presencia y daremos en ese orden la palabra previa lectura de sus semblanzas curriculares. Siendo así, conscientes de la duración no mayor de 10 minutos para cada uno de nuestros invitados y sin más preámbulos, daremos inicio a los trabajos de esta videoconferencia, para lo cual cederé la palabra a la maestra Gloria Falcón, de la Gaceta de Museos, de quien antes daré lectura a su semblanza profesional. La maestra Gloria Falcón cursó licenciatura y maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en las especialidades de Antropología Física y Antropología Social, respectivamente. Imparte las materias de Museología y Museografía
en la licenciatura de Arqueología de la misma ENA. Trabajó en el Museo Nacional de las Culturas como curadora, en donde también se desempeñó como subdirectora técnica y subdirectora de catalogación y documentación. Encabezó el equipo que diseñó el Museo del Estanquillo, Colecciones Carlos Monsiváis, donde fue directora de exposiciones y colecciones. Ha participado en el diseño y curaduría de más de 30 exposiciones museográficas. Es coordinadora académica del Seminario de Curaduría de Colecciones Etnográficas y editora de la revista Gaceta de Museos de la Coordinación Nacional de Monumentos y Exposiciones del INA. La maestra Gloria tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. Pues antes que nada, muchas gracias Benigno y a todo tu equipo por este esfuerzo de reunirnos aquí. Es un tercer foro de revistas, se dice fácil, pero es mucho trabajo, pero muy necesario, porque visibiliza un esfuerzo en general. Quienes trabajamos en revistas trabajamos a caballo y difícilmente nos damos este tiempo de reflexión respecto a nuestro propio trabajo, ¿no? Por otra parte, pues me da mucho gusto estar con mis compañeros, a quienes admiro bastante. Aunque uno se sumerge en su propia publicación, digamos a lo lejos, desde mi trinchera, observo con admiración la labor que desempeña cada uno con sus retos. Y bueno, les agradezco mucho, pero en muestra de ese amor y admiración lo actuaré, entonces me ceñiré a mi tiempo para que nos dé tiempo de escuchar a todos. Probablemente alguno de los que nos está viendo no sabe de qué va Gaceta de Museos. Gaceta de Museos es una revista cuatrimestral de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología, que tiene como misión mostrar a los museos tras bambalinas, digamos. Gran parte de la investigación del INA se vierte, se difunde a partir de los museos y se abordan diferentes aspectos de especialización, ¿no? Tomando como pretexto los museos, que es una de las caras más visibles del Instituto Nacional de Antropología. No traje PowerPoint, pero pues analógicamente les puedo mostrar, ¿no? Este es uno de los últimos números de nuestra revista, el que dedicamos al 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología. Es una revista de 64 páginas, en las cuales juega un papel muy importante tanto los testimonios de investigadores, curadores, educadores y demás especialistas que trabajan en museos, como todo el rescate documental, gráfico, que muestra la revista. Vamos a cumplir 25 años, estamos a punto de cumplir 25 años ininterrumpidos de ser una publicación única a nivel mundial en español, dedicada a este tema y con este espíritu de divulgación. Respecto al tema que nos convoca, debo decirles que antes aún de que sospecháramos que iba a haber alguna pandemia, ya habíamos nosotros planeado el número del cual me gustaría hablarles, y es el que saldrá próximamente a la luz, el número 77, y que trata sobre museos y patrimonio biocultural. La historia, cómo se generó esto, tiene que ver un poco con la dinámica que seguimos en la Gaceta de Museos. Nos encontrábamos nosotros bastante preocupados ya desde hace tiempo, preocupados y ocupados, que es como hay que estar, a causa de la agenda, ustedes recordarán la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Este documento, firmado por la mayor parte de los países a nivel de los gobiernos a nivel mundial, firmó 17 objetivos en 2015, todos ellos a cual más de ambicioso, ¿no? Para quien no lo conozca, bueno, baste con que mencione algunos. Poder tener para el 2000, tomar una serie de acciones concretas para que exista hambre cero, para el fin de la pobreza, para educación de calidad, igualdad de género, en fin, cada una de las tareas titánicas, utópicas, en fin, pero que marcaba un rumbo. Y ustedes miran, ¿y eso qué tiene que ver con museos? Bueno, pues a raíz de esa Agenda 2030, el ICOM, que sería, digamos, el organismo encargado, que depende del definición de museos. Los museos no solo como espacio de custodia del patrimonio cultural, no solo como espacios para educación, sino también se propuso una redefinición de museos muy ambiciosa. Entonces, bueno, deberían ser espacios generadores de ciudadanía, espacios para expresión y generación de cultura de paz, por supuesto, para propiciar una educación crítica, propiciar la equidad de género, en fin, una definición que no les no da tiempo de platicar porque esa solita merecería una mesa. Sin embargo, al momento que se realiza la reunión anual del ICOM, deciden que pues era demasiado carga para los museos, que sí se tiene que redefinir, pero dejaron, digamos, dijeron, bueno, ya cumplimos muchos de los compromisos, pero obligar a todos los museos a que cumplan esto va a ser difícil. Y en Gaceta de Museos nosotros nos preguntamos, en vez de qué vamos a hacer, ¿no? Para alinearnos todos los museos, el quehacer de los museos y la Gaceta de Museos con esto, lo que decidimos fue ver qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo no solo en nuestra institución, en el Instituto Nacional de Antropología, qué estamos haciendo en los museos al respecto y cómo lo vamos a visibilizar? Y de ahí salió, bueno, una convocatoria respecto a cuyo tema general que vimos en común es que hay muchas investigaciones, mucho trabajo curatorial y mucho trabajo de colecciones que está íntimamente relacionado con el patrimonio biocultural y que difícilmente se ve porque en el instituto la cara más visible es, digamos, de una arqueología monumental, de algunos temas de historia, pero en el instituto lleva bastante tiempo y muchos de los museos llevan bastante tiempo trabajando en esto. Entonces, realizamos una convocatoria y fue tal la respuesta que van a ser 2 números, no solo el 77, sino el 78. Algunos de los temas que se abordan nos ayudan a pensar. Sé que a raíz, digamos, de la pandemia, el COVID, en fin, pues ha estado muy flotando en el aire, muy en boga, las nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas. Pues la mayor parte de los trabajos no son necesariamente sobre nuevas herramientas, pero sí son muy esclarecedores respecto a adaptaciones de tecnologías que no necesariamente son nuevas. ¿A qué me refiero? Uno de los trabajos más interesantes, no los voy a comentar todos, me quedan pocos minutos, pero es el que presentó el equipo Programa Actores Sociales de la Flora Medicinal en México. Son un conjunto, la mayor parte muchachos, Paul Hersch es la cara más visible, donde lo que ellos relatan es la forma en que ellos generaron una curaduría
en una comunidad de Guerrero y cómo a partir de aprovechar la asamblea local se generan los contenidos y la propia comunidad es quien con los recursos genera la museografía, incluso guía, en fin. Tenemos dos trabajos muy interesantes, uno de Eduardo Corona y otro de Cecilia Yampayas, que ambos tienen que ver con el importante trabajo que se ha hecho respecto a trabajo con restos fósiles, trabajos paleontológicos. Eduardo Corona lo aterriza en la apropiación de las comunidades donde se realizaron las investigaciones en museos comunitarios y cómo sigue dando cohesión y ha generado, digamos, impacto en educación en esas comunidades. Otro tiene que ver con cómo se generan ejercicios museográficos para que las personas visitantes en museos de Coahuila generen también identidad a partir del patrimonio cultural. En los últimos minutos que me quedan, me gustaría mencionar, no les voy a platicar toda la revista, la participación de José Concepción Jiménez, antropólogo físico, Concho, recientemente fallecido, esto también nos ha sucedido ahora a raíz del COVID, quien escribió un artículo donde visibiliza toda esta importante investigación que se ha realizado en la Dirección de Antropología Física y cómo se ha aterrizado en exposiciones. Y finalmente, con el medio minuto que me queda, la Escuela Nacional de Antropología nos habla de las colecciones de estudio que generan en el laboratorio de etnobotánica y cómo estas se vierten en las comunidades y en exposiciones en la ENA. Sería todo para respetar el tiempo de mis compañeros. Probablemente nos quede tiempo para intervenir de nuevo. Gracias. Muy bien. Pues agradecemos. Qué pena que Gloria no haya concluido con todo lo que hubiera querido decirnos. Bueno, pero bueno, esperemos que nos quede un poco de tiempo. Quisiera comentarles que recibí un chat de Delia Salazar, que se disculpa, que se encuentra totalmente indispuesta, entonces en esta ocasión pues no vamos a contar con su participación. Y quisiera también, rememorando un poco, que la participación de la doctora Isabel Medina González, digamos, el hecho que no se haya incorporado oportunamente a esta sesión, se debe a, ella ya me había anticipado que tenía iniciaba sus cursos de licenciatura en esta mañana, de tal manera que nos comentó que se iba a incorporar en punto de las 10:30, o sea, dentro de 10 minutos aproximadamente a la sesión, a causa de este curso inicial con sus estudiantes de licenciatura en la ENCRIM, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación de dos de nuestras participantes, ¿no? Damos continuidad a este foro, al funcionamiento con la participación del antropólogo Pedro Bando Vázquez, que es el editor, el responsable editorial de las revistas Rutas de Campo y Diario de Campo de la Coordinación Nacional de Antropología. Pedro Obando es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Sus trabajos se centran en la dimensión política y performativa de los procesos de construcción y transformación simbólica en la antropología del performance y la filosofía crítica. Ha participado como ponente en diversos foros académicos de la ENA, la UAM, el Museo Carrillo Gil y en foros internacionales como los encuentros del Instituto Hemisférico del Performance y Política de la Universidad de Nueva York y del EMI-GSI Convergence. Ha publicado en las revistas de Antropología Diario de Campo, Cuicuilco y Alteridades, y en Hemisférica de la NYU, lo mismo que en la publicación independiente Velocidad Crítica.
Ha sido profesor de asignatura en la licenciatura de Etnología en la ENA, en donde también se desempeñó como jefe del servicio social y posteriormente de vinculación interinstitucional. Colaboró en la subdirección de capacitación de la Coordinación Nacional de Antropología y desde marzo de 2019 es el responsable editorial de las revistas Diario de Campo y Rutas de Campo de la Coordinación Nacional de Antropología de Lina. Tiene la palabra Pedro Bando, por favor. Muchas gracias, Benigno. Bueno, pues como siempre, lo primero es agradecer. Muchas gracias a Benigno por invitarnos al tercer foro de revistas científicas. Coincido con Gloria en que es un esfuerzo necesario, importante y que bueno, pues vaya, me parece que es un gusto además compartir con los colegas editores de las revistas del instituto, de los cuales creo que soy el más nuevo. También es muy importante agradecer a los compañeros de la Coordinación Nacional de Difusión por la iniciativa de organizar la Feria del Libro en la modalidad en medio de, pues, de este proceso complicado, ¿no? de la pandemia. Creo que ellos también se merecen una felicitación por ello. Y bueno, esto permite, ¿no? que sigamos reflexionando, pensando e intercambiando conocimiento en las disciplinas sociales y antropológicas, ¿no? Y por último, siempre es importante agradecer al público que nos va a escuchar, ¿no? que se dio su tiempo, que abrió un poquito su agenda para poder acompañarnos en esta ocasión. Entonces, yo como soy muy disperso voy a ceñirme, no precisamente a leer, pero sí tengo algunas notas que quiero pues apegarme un poco a ellas, si no me pierdo y se me va el tiempo. Bien, como todos sabemos, hoy día ya a principios de septiembre, la emergencia sanitaria del COVID-19 ya ha dejado un saldo pues bastante complejo en nuestro país, ¿no? Tenemos más de 676,000 contagios, más de 70,000 muertes y bueno, es una situación como muy trágica. Sin embargo, como diría el magnífico Sergio Pitol, hay ocasiones en que resulta absurdo reducir ciertos fenómenos a cifras, ¿no? Aunque en esta ocasión vamos a hablar un poco de cifras. Lo que creo que es necesario observar tras estas estadísticas, como las cifras, las frías cifras epidemiológicas, los indicadores económicos, que también son como algo que está todo el tiempo alarmándonos y poniéndonos de nuevo en cuenta digamos, de cara a una crisis, vemos que la irrupción de la pandemia nos obliga a situarnos en una perspectiva distinta, una perspectiva histórico-social, para pues, poder pensar al COVID-19 como un complejo y múltiple fenómeno social, un fenómeno cultural, un fenómeno que demanda la atención de las ciencias sociales y especialmente de la antropología, cuyas herramientas analíticas resultan en este momento pues, imprescindibles para comprender la inconmensurabilidad del fenómeno de la pandemia y sobre todo para comprender nuestro presente, ¿no? Algo que ha caracterizado la pandemia del COVID-19 sin duda ha sido la sobreproducción de información, ¿no? Y la proliferación discursiva, ¿no? A través de medios de comunicación tradicionales y digitales hemos visto una marea incesante de flujos de información y sobre todo también ha cobrado como relevancia la producción científica, ¿no? La enorme producción científica, sobre todo escrita, y por medios digitales, y en la cual nos vamos a concentrar un poquito en esta charla. Para citar algún ejemplo, si utilizamos hoy día los motores de búsqueda de información académica o científica, por ejemplo, para buscar artículos sobre COVID-19 publicados en lo que va del año, es decir, entre enero y septiembre, Google Académico arroja alrededor de 11,600 artículos académicos en español, más de 68,000 artículos en otros idiomas, por supuesto mayoritariamente en inglés. Otros repositorios como el de la empresa Elsevier o la editorial Wiley, grandes monstruos de la industria, digamos, de la edición científica en el mundo, han puesto a disposición incluso del público de manera abierta sus repositorios digitales especializados con colecciones de artículos científicos sobre COVID-19, ¿no? Hay incluso ahí, en esos repositorios, en esos recursos digitales, trabajos aún todavía no revisados por pares y en versiones preprensa ya pensados para publicarse incluso en 2021, ¿no? Como es de sospecharse, el área de conocimiento dominante en todo en estas editoriales, en esta sobreproducción de trabajos académicos científicos son pues, las disciplinas biomédicas, las ciencias biológicas, ¿no? Que son como siempre en estos casos, particularmente en temas
como una pandemia de esta naturaleza, pues las disciplinas dominantes, ¿no? Pero ante esta vertiginosa publicación científica y discursiva, visible en esos circuitos pues, hegemónicos, algunos de estos circuitos son de alguna manera globales, me pareció pertinente explorar qué se ha estado produciendo sobre el coronavirus, qué se ha estado diciendo en las revistas académicas en ciencias sociales en nuestro continente, y más específicamente cómo se ha abordado el tema de la pandemia del COVID-19 en las revistas académicas de antropología en Latinoamérica y en México. Para ello hice una pequeña revisión muy breve, a vuelo de pájaro, de una muestra de qué se está editando en 146 revistas académicas en ciencias sociales, sobre todo, bueno, más bien las que se han publicado en el primer semestre del año, entre enero y julio, revistas académicas de ciencias sociales de, digamos, sociología, estudios regionales, estudios rurales, estudios culturales principalmente, medicina social y de antropología de 14 países en Latinoamérica y en Estados Unidos, las cuales están registradas. Sin duda hay muchas más, hay muchos boletines, muchos otros recursos y publicaciones, pero me concentré en aquellas que están registradas en la red de bibliotecas electrónicas de acceso abierto, Cielo, en algunos de los catálogos de revistas como Latindex y las que están en el catálogo de la Asociación Latinoamericana de Antropología. La exploración consistió en revisar los índices, los resúmenes, las palabras clave, las convocatorias, etc. Y de ello tenemos algunos datos que les quiero compartir. Me voy a ir un poquito más rápido porque si no se me va a acabar el tiempo. De las 64, voy a compartirles una pequeña presentación. A ver si se alcanza a ver. Ahí creo que ya la ven. Pero un momento. Bueno, como lo que les decía, es que de 64 revistas que revisamos, de 11 países, solo se encontraron 63 artículos que tratan el tema de la pandemia del COVID-19 o temas asociados con la pandemia. En el caso de antropología, de las 70 revistas de antropología que verifiqué, que están por aquí, de etnología, de ciencias sociales, de 13 países, se encontraron solo 45 artículos que centran su investigación, bueno, sus reflexiones sobre la pandemia de COVID-19, de los cuales solo 3 dossiers están dedicados específicamente a los impactos de la pandemia. También se encontraron 8 convocatorias para ediciones especiales que proponen pensar el fenómeno de la pandemia dentro del COVID-19 desde la antropología. De estas 70 revistas podemos destacar que en México, las 23 revistas, suplementos y boletines de antropología que revisamos, que sí más o menos abarcan un buen porcentaje de lo que se está editando, solo se dieron 35 artículos en lo que va del año que aborden el fenómeno social de la pandemia y 7 convocatorias de publicación de números especiales sobre la crisis del COVID-19, por lo que sí podemos esperar que en los próximos meses tengamos un poco más digamos, de producción académica o de hallazgos y reflexiones sobre la pandemia. A grosso modo, podemos ver que de estos trabajos se concentran en algunos temas dominantes, ¿no? Los impactos de la pandemia, la precarización del trabajo, la violencia de género, etcétera, ¿no? Pero bueno, en medio de este complejo escenario, la Coordinación de Antropología y nosotros en el Comité Editorial de Rutas de Campo tuvimos la iniciativa de lanzar una convocatoria abierta a la comunidad antropológica, pero también a colegas de otras disciplinas y sectores sociales para la edición de un número dedicado específicamente a reflexionar, observar y a documentar las diversas realidades, experiencias y significados que han conformado los sujetos y las comunidades a partir de la erupción del COVID. En ese sentido, Rutas de Campo, que ha tenido desde sus inicios una vocación editorial, pues de documentar, de visibilizar y difundir la labor antropológica, nos pareció un espacio ideal para poder convocar a los colegas a que escribieran. De esa convocatoria recibimos alrededor de 25 trabajos de 15 instituciones distintas, ¿no? Sobre todo centros de investigación pública y universidades, ENA, UNAM, etcétera, y de distintas disciplinas, ¿no? Esta convocatoria también se las voy a mostrar rápidamente, si es que me da tiempo. Tuvo más o menos esta
se veía de esta manera. Y bueno, estos artículos que recibimos reflejan muy diversos horizontes, ¿no? En la pluralidad de sus planteamientos, los trabajos cobran relevancia algunos elementos que nos gustaría mencionar. En estos artículos que recibimos se destacan los retos, bueno, el abordaje de los retos del quehacer antropológico ante la pandemia, los impactos del coronavirus en los pueblos indígenas de Morelos, de Guerrero, del Estado de México y de Yucatán, los procesos sociales que se evidencian a partir de la crisis sanitaria, como la discriminación, el racismo, la desigualdad de género, el acceso a la educación y a la salud, las redes de solidaridad que se han tendido entre las comunidades para afrontar la pandemia, la utilización de metodologías y tecnologías de la información como potenciales herramientas metodológicas para investigar antropológicamente esta pandemia, etcétera. Me queda muy poco tiempo. Puedo decir que de alguna manera esperamos que el próximo número de Rutas de Campo, no les voy a decir el índice, será un spoiler, más bien ahí búsquenlo cuando salga, pues es un intento de contribuir a la construcción de un vocabulario social antropológico con el cual problematizar críticamente el presente. Pero además no solo eso, sino que también la revista busca amplificar la voz de los sujetos y las comunidades cuyas condiciones de desigualdad estructural agudizan los procesos de vulnerabilidad que están enfrentando frente a la pandemia del COVID-19. Pues muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Bien, sin duda interesante esta exposición de Pedro, en tanto da cuenta de cómo se ha sorteado el interés, el interés que ha despertado el tema en la investigación social, no solamente científica de las ciencias médicas y de otras especialidades, sino en las ciencias sociales y antropológicas, el tema del COVID, ¿no? Para mejor tener un diagnóstico más cercano, ¿no? Que dé mayor luz sobre el tema. Vamos a dar continuidad a estas presentaciones con la participación del maestro Luis de la Peña Martínez de la revista Cuicuilco, por parte de la revista Cuicuilco, revista de ciencias antropológicas. Luis de la Peña realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó asimismo la carrera de lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en donde imparte clases desde 1988 y actualmente es jefe del Departamento de Publicaciones, área de la que dependen la edición y publicación de Cuicuilco, revista de ciencias antropológicas, que en este 2020 cumple 40 años de haber sido fundada. De 1990 a 1995 fue editor del suplemento cultural La Jornada Semanal, en donde también publicó reseñas literarias, artículos y entrevistas. En 1999 y 2001 recibió de parte del FONCA el apoyo a la edición de revistas independientes Edmundo Valadez. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la UNAM con los doctores Roger Bartra en el Instituto de Investigaciones Sociales, Pablo González Casanova y Daniel Cassés en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades, y con Elena Beristain en el Seminario de Retórica del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Tiene publicados artículos y ensayos sobre el lenguaje, análisis del discurso y creación cultural en el INA, la UNAM, la UAM y otras universidades nacionales e internacionales. Su nombre aparece consignado en el Diccionario de Escritores Mexicanos, siglo XX, publicado por el Centro de Estudios Literarios de la UNAM. Adelante, maestro Luis de la Peña, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias por la invitación a este foro. Es la tercera ocasión que participamos en estos encuentros de revistas organizados por el INA. Y bueno, a mí me toca hablar de la revista Cuicuilco, que hay que señalar, cumple este año, 2020, 40 años de haber sido fundada. La revista apareció precisamente en el año de 1980, junto con las llamadas ediciones Cuicuilco,
cuando la escuela, la ENA, se trasladó del Museo de Chapultepec a esta zona precisamente de Cuicuilco. 40 años, insisto, se dicen fácil, pero pues es un trayecto muy complejo, sobre todo si pensamos en las condiciones presupuestales y de difusión para este tipo de revistas. Actualmente, aunque vamos en el número 77, la revista ha pasado por distintas etapas y son más de 100 números que se han publicado. Decía yo un poco, como se dice, entre bambalinas, que la ocasión anterior de este encuentro se planteaba esta polémica sobre el paso de las revistas impresas a su versión digital. Y pues el hecho de que ahora nosotros nos encontremos transmitiendo de esta manera virtual, pues nos habla un poco de las consecuencias de esta circunstancia que ha provocado la pandemia de la COVID-19, ¿no? Debo decir también que mi participación ahora tiene que ver con una reseña que se va a publicar en el número 78, que se está formando ahora, acerca de un libro del cual me referiré en un momento, pero quería señalar el hecho de esto que hemos señalado como una especie de boom de publicaciones en revistas y en libros acerca del COVID-19. Por ejemplo, en la escuela ha habido un sitio, una plataforma sobre el tema y lo han titulado ACDC, que sería antes del coronavirus, después del coronavirus, y la propia revista Cuicuilco tiene pensado sacar una convocatoria que seguramente el próximo año podrá ser publicada. Quiero decir, los trabajos podrán ser publicados. También hemos recibido, yo soy jefe de publicaciones de la ENA, un libro de 19 trabajos de especialistas del INA y la ENA, que tiene el título Miradas desde la antropología y la historia a la pandemia de COVID-19. Esto pues llama mucho la atención, esta profusión de trabajos, de opiniones. Pareciera que entonces un fenómeno tan inmediato como ha sido esto que llamamos pandemia, no epidemia, pero que más bien ahora se le está dando la caracterización de una sindemia, quiero decir, una serie de factores que se conjugan, ¿no? Esta terminología que hablan de sinergia, y me gustaría llamar en todo caso sincronía, de factores no solo de varias enfermedades, sino de factores económicos, políticos, culturales, sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos movemos en un espacio un tanto de incertidumbre, y lo digo en un sentido no solo negativo. Precisamente esta situación de incertidumbre crea el que se planteen dudas, cuestionamientos sobre lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es en realidad, si es que pudiéramos saber casi de inmediato, lo que está ocurriendo, obviamente no solo a nivel local, nacional, sino a nivel mundial? Y aquí entro, una disculpa si parece que estoy leyendo, pero es que para no perderme, la reseña que va a aparecer en la revista Cuicuilco es acerca del libro que publicó la doctora Lourdes Arizpe, cuyo título es Cultura, Transacciones Internacionales y el Antropoceno. Está publicado por la UNAM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y por RUA. Este libro lo íbamos a presentar precisamente en la ENA y salió ya desde el año pasado a fines, y dijimos, pues ahora en el 2020 lo presentamos. ¿Cuál fue la circunstancia? Pues la que ya todos conocemos, ¿no? No pudimos ya elaborar una presentación en forma, y pues yo me he conformado ahora con hacer esta reseña que se va a publicar.
¿Por qué elijo este libro como una especie de guión para abordar el problema de este fenómeno? Evidentemente el libro lo leí antes de la existencia, o por lo menos de saber aquí en el país sobre las causas, efectos del COVID-19, y sin embargo ahora se puede leer desde esta perspectiva y encontrar algunas claves. Evidentemente el libro no está pensado para tratar este problema como tal. Fue escrito antes, obviamente, pero yo le he dado una lectura a partir, sobre todo, de esta noción. Obviamente el tema es, repito, cultura, transacciones internacionales y antropoceno. Me referiré sobre todo, bueno, no únicamente, pero hacia el final, al concepto mismo de antropoceno, que es un concepto que pues se ha manejado en ciertas áreas, llamémosle así, de ciencias naturales, en fin, pero que ahora se ha recuperado desde una perspectiva social, económica, cultural, e incluso se le ha denominado como el capitaloceno, ¿no? Esta problemática me parece que encaja con la circunstancia que vivimos ahora. El hecho de que este fenómeno afecte a la salud y a la vida misma de los seres humanos en el planeta en general, no distingue, digamos, no hay una zona que sí o no, en fin, es una, vuelvo al nombre de pandemia, pero también al de sindemia, en el sentido de que son muchos los factores que intervienen para este fenómeno. Aquí también una aclaración. Evidentemente habrá quienes sean especialistas en un fenómeno como este, pero debido a su repercusión afecta a todos los ámbitos de la vida social y cultural. Así es que es difícil no interesarse por las consecuencias, los efectos de este fenómeno, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas, y voy a tratar de ir ya un poco más rápido para no cansar, que surgiría primero en este texto, es la relación entre cultura y medio ambiente, que se piensa que es un tema reciente, esto de la ecología, ¿no? Para la antropología. Sin embargo, ya desde los años 60, por decir algo, si no es que antes, más bien mucho antes, ya ha habido propuestas, por ejemplo, la llamada ecología cultural de Marvin Harris, o otras más que aparecen en un libro, lo diré en español para ver, mi inglés no es muy bueno, que es Comportamiento Cultural y Medio Ambiente, y que lleva por título Estudios Ecológicos en Antropología Cultural, que se editó en 1969. Es una antología y aparecen trabajos de autores como Kroeber, Salins, Fred Barr, Clifford Geertz, por mencionar solo algunos de los más conocidos. También me puedo remitir a un artículo de comienzos del siglo pasado, pero que es un artículo muy interesante de un lingüista, Edward Sapir, que se llama Lenguaje y Medio Ambiente, en donde él plantea una relación entre dos conceptos que ahora parecen pues muy normales. Él habla ahí de medio ambiente social y medio ambiente natural. Creo que ese planteamiento nos dice mucho de cómo precisamente se vinculan estos dos aspectos, ¿no? Por lo regular los vemos como separados, pero en realidad estamos pensando que hay una relación estrecha entre medio ambiente social y medio ambiente natural. Nada más por mencionar otro autor, en México, José Corona Núñez, en un libro que se llama Cuitzeo, Estudios Antropogeográficos, que apareció en Acta Antropológica de la Sociedad de Alumnos de la ENA en 1946, y hablaba de paisaje natural y paisaje cultural, como para otra vez vincular estos aspectos. Ahora, por ejemplo, se usa, ya lo vi por ahí, el concepto de patrimonio biocultural, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues es muy acertada esta problemática.
Volviendo al libro de Arizpe, debo decir que precisamente ella vincula el tema de la cultura, o más concretamente la diversidad cultural, con las llamadas transacciones internacionales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, cómo, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, el mundo, la geopolítica, vamos a llamarlo así, se ha transformado a la par que el desarrollo de factores materiales y económicos, evidentemente también ideológicos y políticos, que complejizan y estructuran al mundo como un mundo globalizado, como es el que ahora vivimos, ¿no? Digo, este desarrollo no lo voy a explicar, evidentemente sabemos a qué obedece, a un desarrollo, repito, socioeconómico y técnico propio del capitalismo, que ha afectado, y aquí es el punto neural de esta discusión, ha afectado a nuestras vidas y al medio ambiente natural. O sea, los efectos de este desarrollo socioeconómico, tecnológico, comunicacional, evidentemente que determinan, para utilizar un término filosófico, nuestra forma de vida, como diría Wittgenstein, ¿no? Esto es, afecta, y no solo la forma de vida de la especie humana, sino de otras especies y de la vida en general del planeta, ¿no? De ahí que surja el tema precisamente del antropoceno. ¿Qué es el antropoceno? Bueno, se ha discutido mucho, yo no lo voy aquí a definir completamente, es muy complejo, pero sí señalar que algunos marcan este inicio en el Neolítico, por señalar una etapa, aunque otros se refieren ya más a etapas muy posteriores, siglo XVI, o incluso lo que había dicho, se le llama, este autor Moore le llama Capitaloceno, en los siglos más recientes, ¿no? Este es un poco el contexto al que hace referencia el libro, ¿no? ¿Qué pasa y qué ha pasado, sobre todo en las últimas décadas, por medio de las políticas culturales y las negociaciones internacionales que orientan la convivencia entre los distintos tipos de sociedades y naciones? En este libro pues se repasa históricamente lo que las instituciones y organismos diplomáticos y tratados han elaborado respecto a tratados establecidos por estos gobiernos y que han regido las relaciones entre pueblos con culturas diferentes y formas específicas de gobierno. Quizá lo dije muy rápido, pero esto implica precisamente un proceso de intercambios, más bien pluralizar, culturales y de contactos entre poblaciones diversas para planificar acerca de una política común y planetaria que no atente, en teoría, contra las peculiaridades étnicas y geopolíticas de cada grupo. No sé si queda claro, sé que es muy complejo, muy amplio, pero yo creo que ese marco tan general, tan amplio, es necesario para entender un fenómeno como este. Evidentemente lo podemos abordar desde nuestra localidad, desde nuestro trabajo inmediato, concreto, pero no hay que perder de vista este panorama amplio, mundial, planetario, que afecta, y vuelvo aquí al tema, al patrimonio, vamos a llamarle así, biocultural de la humanidad entera. O sea, no es un fenómeno de unos ciertos países y de otros no, o de ciertas culturas y otras no, o de que es, digámoslo así, como selectivo, aunque con esto no se están negando las peculiaridades de cómo afecta este fenómeno desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, en distintas regiones. El libro, insisto, nos da estos elementos, no está escrito, repito, para dar soluciones a esta problemática y sin embargo nos da elementos generales, repito, desde una perspectiva antropológica en relación con otros campos de conocimiento, insisto, como la economía, la tecnología, la ecología y, ojo, esto es importante, sin olvidar
otros ámbitos como el arte y las expresiones multiculturales y plurilingüísticas. Esto es, todo ese contexto amplio y rico es el que debemos de tener en cuenta para enfrentar cada quien en su ámbito de decisiones, ¿verdad? Estas problemáticas, y también señalarlo aquí, que es el espíritu del libro, desde una posición creativa y transdisciplinaria, ¿no? Esto es básicamente, digamos, la esencia del texto, que a mí me parece pues muy, muy trascendente, muy importante. Yo creo que es uno de los trabajos, al menos desde la antropología, pioneros, vamos a llamarle así, en México. Obviamente en otros países ya se ha desarrollado estas propuestas desde la antropología, desde la ecología, desde las ciencias naturales, pero en nuestro país pues es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cómo abordar una problemática como esta que estamos discutiendo si no tomamos en cuenta este ámbito que yo llamaría, bueno, le iba a llamar universal? Ahora un término que se utiliza, y voy a citar a la propia Arispe, es esto de una cosmopolítica, se le llama. Voy a hacer la cita quizá para que quede un poco más clara, en donde se vinculan, repito, problemas de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Cito a la doctora Arispe, dice: no obstante, el giro más decisivo en el debate sobre la cultura ha sido la nueva colaboración entre los científicos sociales y los científicos naturales en un sistema tierra, lo cual fortalece mi convicción de que no es posible conceptualizar una nueva cosmopolítica sin repensar los términos cultura y naturaleza. Sin embargo, mientras que los científicos naturales han estado debatiendo acaloradamente durante la última década acerca del nombre, la duración y el momento en que dio inicio el antropoceno, los científicos sociales apenas hemos comenzado a adentrarnos en ese debate. Cierro la cita. Y esto, insisto, bueno, hay más aspectos que pudiera ahorita comentar, pero quisiera que se entendiera que es una situación compleja, que son muchos aspectos, por eso me refería también a lo de sindemia, y que más que una mera discusión terminológica, abigarrada sobre cómo denominarlo, si antropoceno, capitaloceno o otro nombre que se invente por ahí, yo creo que lo que interesa es la sustancia, vamos a decir así, de esta problemática, que insisto, antes del COVID, o sí que antes y después de COVID. Antes de COVID yo leí ese libro y quizá entendí algo, pero con esta circunstancia actual, creo que el libro ajusta perfectamente para poder pensar este antropoceno como un periodo, llámesele geológico, en fin, como se le quiera denominar, que, digamos, tiene importancia para el ámbito de lo social y lo cultural, ¿no? Digamos, no se puede negar de entrada la importancia de estos debates, sobre todo ahora que vivimos una realidad que nos exige de planteamientos y preguntas acerca de nuestro comportamiento como especie en relación con las especies no humanas, ¿no? Este es otro tema que no solo la filosofía o la filosofía de la cultura o la propia ecología, en fin, sino la antropología debe de retomar, ¿no? Esta relación con lo no humano. O sea, aunque el nombre sea antropología y refiera a la humanidad, evidentemente que aquí lo que se destaca es el vínculo de lo humano con lo no humano, ¿no? Y con las prácticas culturales y tecnoeconómicas con las que se actúa colectivamente dentro de nuestro entorno natural. Subrayo también que no se trata de romantizar lo natural y lo exótico, como muchas veces se ha hecho en la antropología, sino que es una necesidad apremiante para incidir en acciones concretas en un mundo diversificado, globalizado, como se le quiera llamar,
pero que exige, paradójicamente, respuestas comunes y universales. ¿No? La propia noción de cultura, digamos, en la actualidad, ante el avance de los medios y técnicas de información y comunicación, es importante para entender este fenómeno, ¿no? Digamos que los asuntos de la conectividad, como se le llama, de la coexistencia entre grupos humanos diversos, muestra la pluralidad de percepciones y cosmovisiones que conforman una red de intercambios simbólicos y materiales. Este es un hecho que nadie puede negar, ¿no? Digamos, el mundo está conectado, como lo estamos haciendo ahora, aunque a veces falle, ¿verdad? A través de medios e instrumentos que alimentan, vamos a llamarle así, la hibridez cultural y el flujo de poblaciones migrantes en tránsito permanente por grandes regiones del orbe. Esto, aunque se ve como un mero efecto o consecuencia, pues es ya la realidad que se vive en gran parte del planeta, ¿no? Esto, como digo, trae todo tipo de consecuencias y efectos que se dispersan, digamos, en una malla de conexiones entre naciones y borra, o por lo menos atenúa, los límites y las fronteras entre tradiciones culturales distintas. Y aquí volvemos a este vínculo, ¿no? Cómo las tradiciones culturales continúan, permanecen, pero evidentemente en un contexto cambiante, en un contexto globalizado, ¿no? En fin, es un mundo donde este entramado de relaciones determinan y condicionan no solo una globalización, sino de tipo económica, sino sobre todo social, cultural, de convivencia, y la muestra es la que estamos teniendo ahora, digamos, los comportamientos que se tienen ahora respecto a la convivencia, por ejemplo, como lo demuestra la pandemia del COVID-19. Cómo ha modificado nuestros hábitos, ¿no? La sana distancia, en fin, todos estos elementos que ahora ya estamos asumiendo, bueno, algunos, no todos, eso hay que señalarlo también, y que precisamente genera formas de comportamiento culturales, sociales, bueno, hasta éticas, diferentes. Diría el dicho, ya no somos los mismos, ¿sí? Se habla de una nueva normalidad. Esto que parece una mera, desde el punto de vista del discurso es interesante, parece un nuevo lenguaje, vamos a llamarle así, un neolenguaje. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nueva normalidad? O sea, si es que antes hubo normalidad, ¿verdad? ¿A qué normalidad nos referíamos? ¿Y a qué nueva normalidad vamos o estamos entrando? Insisto, este es un fenómeno que nos afecta a todos en el trabajo, en la educación, en la difusión cultural, en todos los aspectos está presente, ¿no? Insisto, quisiera ya ir cerrando, porque si no, sí me voy a alargar mucho. Este fenómeno, pues, llámesele antropoceno, llámesele capitaloceno, ¿verdad? En donde el ser humano como especie se enfrenta, por ejemplo, nada más para mencionar rápido algunos últimos temas, a presiones de tipo de producción, ¿no? Los estándares de producción económica pues generan esta misma necesidad y son causa también de este tipo de enfermedades. O sea, no hay que olvidar que antes de COVID pues había otro conjunto de enfermedades y quiero decir, las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y todo lo que surja, que ha sido creada también por una forma de vida que está determinada por estos estándares de producción. Quisiera ir cerrando, pues decía yo, ya nada más con una reflexión sobre el vínculo entre economía y ecología a partir de la propia etimología, oikos, en griego, ¿verdad? En donde se refiere precisamente a los asuntos, digamos, de la casa, de la familia, de la hacienda. En este caso, pues es de la tierra entera, ¿no? La ecología, y que se vinculan, como la economía, también con los fenómenos
de la política, de la polis, de la ciudad-estado. Creo que es una complejidad de asuntos que deben de ser considerados, sobre todo, y con esto cierro, precisamente diciendo que este libro abre y muestra una gama de aspectos que representan el horizonte de la teoría y la práctica antropológica en la actualidad. Leo textual, una actualidad prisionera de una paradoja acerca de la decadencia de la imposición de un único modelo civilizatorio, por una parte, y por otra, de una alternativa para la construcción de un modo de vivir o sobrevivir creativo y sustentable que permita una existencia más llevadera en un mundo diverso, pero a la vez cada vez más globalizado. Hasta aquí dejo mi comentario y perdón si me extendí, pero es que no quería cortar las ideas que planteo en esta reseña y que quedar inconcluso. Les agradezco la paciencia. Gracias. Muchas gracias, Luis. Perdón por pensé que Viridiana nos iba a advertir un poco sobre el tiempo, pero creo que me confié en ese sentido. Pasamos a la siguiente presentación, digamos, sin duda muy interesante lo que expuso Luisa para comentarios, pero estamos contra el tiempo, de tal manera que me permito presentar a la doctora Isabel Medina González, que viene representando a la revista Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología. Ella es licenciada en Restauración por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es maestra en Gestión del Patrimonio Arqueológico por la Universidad de York, de Reino Unido, y doctora en Arqueología por el College London, también de Reino Unido. En el año 2000 obtuvo el Premio Internacional al Joven Americanista del Congreso Internacional de Americanistas. Ha sido miembro del Instituto de Arqueología de Reino Unido, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, tiene una trayectoria de más de 25 años trabajando en el INAH como restauradora, investigadora y docente, particularmente en el ámbito de la conservación e investigación del patrimonio arqueológico, paleontológico, etnográfico e indígena, incluyendo sitios de patrimonio mundial en Latinoamérica. Es profesora a tiempo completo en la licenciatura de Restauración y en el posgrado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Inmuebles de la INCRIM. Forma parte de diversos comités editoriales de revistas nacionales e internacionales del ámbito patrimonial, como Archivo Churubusco, Chicomostoc, Conserva de Chile y ESR de Portugal. Es editora, fundadora de Intervención, Revista Internacional de Conservación, Restauración y Museología, y desde el año de 2020 integrante de su comité científico. Actualmente es subdirectora de investigación del ENCRIM y directora del programa de publicaciones de dicha institución. Adelante, doctora Isabel Medina, con su participación. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que todas estas participaciones que han habido pues nos abren un espacio de diálogo siempre muy necesario entre el trabajo editorial, que a veces puede ser un poco solitario, pero que también se percibe como algo a lo mejor muy técnico, y creo que estas pláticas lo que me permiten a mí observar es que la práctica editorial está centrada en una serie de preocupaciones disciplinarias y sociales que estoy segura que se reflejan en los contenidos de las revistas, pero que muchas veces pueden parecer no aparentes. Yo quisiera empezar diciendo que bueno, sí, efectivamente las intervenciones que han habido de mis anteriores compañeros me han permitido pues construir un andamiaje de profundidad histórica y de profundidad antropológica sobre los temas que voy a tratar en esta breve presentación. Y bueno, efectivamente hay toda una serie de agendas de investigación y de agendas de preocupación humana que tienen que ver con la conciencia planetaria, el pensamiento complejo, la comunicación y la inclusividad entre especies, entre género y de otredad, que rebasan naturalmente muchos espacios y tiempos. Pero es cierto que al principio del siglo XXI se volvió a estas pláticas para reforzar su importancia dentro de la educación.
No es que no estuvieran antes, pero creo que hubieron llamados contundentes frente a ellos. Efectivamente, el tema de la pandemia que estamos viviendo, además de las preocupaciones sanitarias, nos han vuelto a estos temas centrales de discusión, nos los han puesto de golpe, de manera que no hemos podido retrasar su discusión, y por lo menos en el ámbito patrimonial han tenido efectos muy particulares, y esas discusiones han tenido que ver con 4 componentes. ¿Qué va a pasar con el espacio patrimonial? ¿Qué va a pasar con sus componentes? ¿Qué va a pasar con sus prácticas? ¿Y qué va a pasar con sus comunidades? Y quizá una de las cosas que ha aparecido con mayor importancia es el tema de cambio. ¿Cómo vamos a enfrentar estas nuevas realidades y cómo el cambio nos va a permitir adaptarnos o transformarnos, a veces de forma inevitable y quizá de forma, en algunos casos, forzosa, en algunos casos más meditada, ante estas nuevas circunstancias? En el caso de la revista Intervención, nosotros iniciamos un trayecto frente a estos cambios, afortunadamente antes de la pandemia. Esto tiene que ver con una serie de componentes también humanos. Yo tuve la fortuna de empezar este proyecto como editora fundadora y de haber tenido, como todos ustedes, diferentes momentos, algunos de crisis, algunos de avances, pero hace aproximadamente 2 años dejé el trabajo editorial, me volví editora fundadora y esto me dio un espacio de pensamiento. Durante este tiempo no me alejé de la revista, sino que seguí perteneciendo a su comité editorial, pero esa experiencia que estoy segura que nosotros acumulamos me permitió ver este proyecto con cierta distancia y también repensarlo junto con el demás equipo editorial. Hace más o menos 1 año y medio me ofrecieron la oportunidad de ser la subdirectora de investigación y de encargarme del área de publicaciones, y eso me permitió en otra capacidad de poder reforzar este proyecto editorial y otros proyectos editoriales que tenemos en la escuela. Entonces, lo que vengo a presentarles hoy es, de manera muy breve, este nuevo momento de la revista. Espero que ahí ya lo vean, que es la nueva época de Intervención. Bueno, la revista Intervención es una revista joven, pero yo quiero pensar que es una revista que se ha consolidado en poco tiempo, en 10 años, con 20 números sacados en tiempo y forma, con 230 artículos publicados en diferentes lenguajes, PDFs, HTLMs, XLM. Hasta el número 20 tuvimos una edición impresa. Y bueno, hemos tenido la fortuna de, como fue una revista pensada desde un ámbito transdisciplinario y único en el nivel latinoamericano y mundial, hemos tenido la fortuna de recibir contribuciones de muchos países que ahí están en la pantalla y una gran cantidad de descargas y de experiencias frente a los ambientes digitales. Somos una revista que desde hace ya mucho tiempo utilizamos el OJS no solamente como una plataforma de visibilización, sino como gestor editorial. De hecho, tuvimos la fortuna de empezar con el trabajo de editorial del OJS antes que empezara la Medioteca, y entonces eso nos ha permitido crecer dentro de este bosque de la Medioteca del INAH y del área de publicaciones. Yo quiero decir que además mi experiencia fue una experiencia de la cual yo brevé muchísima experiencia de otros editores, y especialmente quiero agradecer a Benigno Casas y a Jaime Jaramillo, quien en mi época joven de editora hace 10 años me ayudaron a entender este mundo, me ayudaron a comprender su complejidad, y gracias a ellos yo he crecido. Entonces me sostengo mucho en la experiencia de ellos y por supuesto de un equipo de trabajo que tiene la revista, ¿no? Es una revista que logró su indexación de forma temprana porque el proyecto fue pensado de esa manera para hacer una revista indexada, y de ahí pues pasamos a la indexación con diferentes repositorios e índices. Este espacio de pensamiento que yo tuve al dejar la parte editorial y quedarme como editora fundadora, paso que generalmente se hace a la muerte del editor y que en este caso pues no tuvo que ser así, no tuvo que ser que yo muriera para pasar a la parte del editor fundador. Creó un espacio de reflexión junto con el equipo editorial sobre la necesidad de crear una nueva época que permitiera seguir en la consolidación académica de la revista, que incrementara su visibilidad planetaria global hacia el idioma inglés, pero quiero decirlo que también de forma política nosotros hemos asumido el español como un idioma global. O sea, las cifras de hispanohablantes en el mundo
pues están llegando de forma muy peligrosa a otros idiomas. Entonces, pues aunque el inglés es un idioma pues dominante en las revistas académicas, nosotros queremos defender al idioma español como una posibilidad de diálogo y una forma pues única e importante de incorporar en la discursividad académica. Nos planteamos una renovación de imagen y un apuntalamiento frente a los sistemas de indexación. Esta pantalla que les presento permite ver una suerte de comparación entre los dos productos, entre el que sucede entre 2009 y 2019, con el cual celebramos un último número de 20 años, con artículos en español que tenían únicamente su resumen y sus palabras claves en español y en inglés, con 10 secciones que luego se volvieron 6, una versión impresa y digital, con un comité editorial, con datos generales del autor en la primera página, una serie de lenguajes que les pongo ahí de diseminación y las 16 indexaciones nacionales extranjeras. ¿Qué nos propusimos con esta nueva época? Artículos en español y en inglés, o sea, una versión totalmente bilingüe, 4 secciones consolidadas con series de ensayo, artículos de investigación, reporte y reseñas, que son pues, las formas de publicación clásicas de las revistas académicas. A un comité editorial se ha conjuntado un comité científico internacional que le permitirá tener una mayor proyección a la revista, y al otro lado me dio una actividad más. Ahora, como editora fundadora, pertenezco al comité científico y me toca organizar las labores de este comité científico que servirán para evaluar la revista y poder hacer un feedback a nivel de una plantilla mayor para que la revista pueda adaptarse a las nuevas condiciones y tener una mayor proyección. Un etiquetado digital de los datos de los artículos, no solamente con el DOI, sino con el ORCID y referencias activas, los diferentes tipos de formatos editoriales y una serie de metas a nuevas indexaciones que ya tienen que ver con los cuartiles internacionales de Scopus, Web of Science, etc. Y una adoptación plena de la situación de la citación APA, en vista de que hay un manual bastante amplio de este sistema, ¿no? Es como se ve nuestra nueva revista, Intervención. Hemos hecho una serie de cambios de imagen, la hemos liberado de una serie de cuadrados, de una serie de diseños, que ya era una revista que tenía un trabajo de imagen importante, y no por hacer una revista bonita. El lenguaje del patrimonio es un lenguaje visual, y además tenemos la fortuna de que el patrimonio es sumamente hermoso y sumamente elocuente en la visualidad. Entonces, en la revista hemos querido apuntalar esta parte digital y, bueno, una serie de transformaciones en la página del índice, donde aparece el ICSN, la periodicidad, los diferentes contenidos, el etiquetado del DOI. Y, bueno, una pequeña presentación de ahora cómo se ven nuestros artículos. Creo que hemos logrado una buena transición, donde hemos logrado mantener una cierta tradicionalidad en la revista, pero al mismo tiempo innovarla, refrescarla. Creo que también eso es importante porque los editores pues nos acostumbramos a nuestros hábitos y de alguna manera también el paso de banda permite que las revistas se modifican. Seguramente estos son pasos que ustedes han observado en sus revistas. Tenemos la versión en inglés y en español. Y bueno, las referencias etiquetadas de manera que la revista pueda convertirse hoy en un instrumento de investigación ubicado en las plataformas digitales, que un artículo te lleve a otro y a otro y a otro y a otro, y esto permita de alguna manera que entonces la revista no solamente sea una herramienta de difusión, sino un dispositivo de investigación y de indagación y de educación para nuestra audiencia lectora. Esta transformación ha significado retos y oportunidades. Quiero decir que de alguna manera, pues tuvimos la suerte de haber empezado este cambio antes que empezara la pandemia. Y lo que hizo la pandemia, como sucedió en otros ambientes, es que no dilatáramos la discusión, que no se dilataran las decisiones, sino que esta presencia contundente, de golpe, arrebatadora, de cambios de espacios, de formas de trabajo, nos confirmó que este cambio era necesario y que era necesario hacerlo en un momento determinado. Entonces, esto sí ha significado retos, la complejización del proceso editorial, porque bueno, ahora hay este momento de traducción. Tenemos, por supuesto, en las manos el desarrollo y la implementación de una campaña de difusión internacional,
porque las revistas, además de leerse, se tienen que difundir, la implementación de los distintos requerimientos que implican estas indicaciones meta y la migración a topografías digitales. Por supuesto, nuestros retos, nuestros horizontes, es una circulación internacional más allá de las barreras idiomáticas, la apertura a nuevos enfoques, la consolidación de los sistemas de evaluación, que siempre son una preocupación de los editores, que los procesos de dictaminación mantengan el rigor académico, que sean transparentes, pero también respetuosos del sistema del par ciego, un mayor conocimiento y el uso de los datos estadísticos. Y por supuesto, este es un proyecto que nos interesa no solamente por la revista Intervención, sino porque es indudable que nuestras revistas, nuestras producciones editoriales son los mejores embajadores de nuestras instituciones y de nuestras organizaciones en los particulares. Entonces queremos que sea una cara amable, que invite al contacto, que invite a la conexión. Y por supuesto, la generación de nuevas redes de contacto y de oportunidades de colaboración para nuestros autores, nuestros dictaminadores, nuestros lectores. Esta es nuestra convocatoria y pues es una convocatoria bilingüe. Aprovecho la oportunidad para invitarlos. Tenemos abierta la convocatoria para el segundo número de este año. Y pues sin más, yo simplemente les voy a dar una pequeña probadita de lo que será este número 21. Se han confirmado agendas de discusión y yo creo que seguirán ahí como una cuestión presente. En este número 21 tenemos pláticas sobre diplomacia, pláticas sobre archivos, sobre cómo se van a manejar los archivos, aspectos éticos sobre el manejo de restos humanos y por supuesto una discusión muy interesante de género que era necesaria frente a un museo de la mujer. Nuestro número además tuvo, pues lamentablemente, que durante el proceso de edición se presentó la muerte de uno de los restauradores fundadores de nuestra escuela y de la restauración en México, el profesor Sergio Arturo Montero, y entonces este número también rinde un homenaje a este profesor que no solamente fue importante en nuestras carreras profesionales y como estudiantes, sino también un muy importante colaborador de la revista Intervención en sus primeros 10 años. Es hasta un punto de vista pues triste y alegre también que su homenaje pues después de su fallecimiento aparezca en este número, un proyecto que él apoyó muchísimo. Y sin más, pues les agradezco mucho y doy el espacio a mis otras compañeros y compañeras para poder cerrar esta discusión hermosa entre editores del INA. Muchas gracias, Isabel. Bueno, damos continuidad a este foro con la presentación de la doctora Gilda Cubillo Moreno, en representación de la revista Antropología, revista interdisciplinaria del INA. Ella es profesora, investigadora titular C de la Dirección de Etnohistoria del INA, licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, doctora en Antropología por la ENA. Entre sus principales publicaciones y obras en vías de publicarse se encuentran el libro coordinado por Carlos Martínez Marín y donde participa junto con Iracema Franceschi, Tula, de 1980. Los dominios de la plata, el peso del auge, el precio del poder, mineros y trabajadores de los reales de Pachuca, Azimapán, 1552-1620, publicado en 1991, su primera edición, y en 2006 su segunda edición, con el sello del INA. Nobleza y señores indígenas en las órbitas prehispánicas, colonial y decimonónica, coordinado por ella en vías de publicación. Coyoacán en los universos prehispánicos y novohispano, visión interdisciplinaria, como coautora junto con Jessica R. Montes, en vías de publicación. Entre sus artículos destacan la composición de Coyoacán colonial en los padrones borbónicos, publicado en Etnohistoria, Visión Alternativa del Tiempo, 2006, Sucesión, Herencia y Conflicto en el Linaje Itzolinque, Caciques de la Nobleza Indígena de Coyoacán Colonial, en Diario de Campo, números 8 y 9, de 2012.
La Archicofradía del Santísimo Sacramento de Coyoacán, lucha de poder entre el grupo social español criollo y la autoridad parroquial a fines de la colonia. En Cuicuilco, revista de la ENA, número 54 de 2012. Una visión etnohistórica de Coyoacán, del señorío tepaneca en los tiempos de la conquista, la gran jurisdicción colonial, publicado en Arqueología Mexicana, número 129 de 2014. Composiciones demográficas, étnicas y socioeconómicas de los pueblos de Coyoacán y San Ángel a fines de la colonia, publicado en Arqueología Mexicana, número 129 de 2004. Relaciones socioeconómicas, alianzas y empresas en el sector minero de Pachuca a Zimapán, 1552-1620, en coautoría con Carolina M. Piedras, y publicado en Dimensión Antropológica, número 75 de 2019. Y entre sus ponencias destacan varias de ellas en congresos nacionales e internacionales. Ha tenido como cargos el ser directora del Museo Regional y Centro Cultural de Hidalgo de Lina, de septiembre de 1990 a diciembre de 1996. Es miembro del Comité Editorial de Antropología, revista interdisciplinaria de Lina, fundadora y coordinadora del Seminario de Estudios sobre Coyoacán, Pasado y Presente, Cultura y Naturaleza, Visión Interdisciplinaria, de 2012 a 2019. También promotora y coordinadora del primer encuentro de estudios sobre Coyoacán en el tiempo y en el espacio del 9 al 15 de noviembre de 2015. Adelante, doctora Cubillo, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y quiero comenzar por hacer un reconocimiento al encomiable esfuerzo para realizar este foro y para la realización asimismo de la feria del libro, de la fila, en esta situación crítica. Y en particular a ti, maestro Benigno Casas, por la organización del titánico esfuerzo que implica la coordinación general de todas las revistas del INAH, si no mal recuerdo son 18, y en especial del comité editorial de la revista, Antropología, revista interdisciplinaria del INAH, a la cual yo pertenezco como miembro del comité editorial, y en la que, por cierto, hemos tenido una respuesta muy positiva a la convocatoria que abrimos sobre la temática del COVID-19 y de otros problemas relacionados. A mí me llama mucho la atención el hecho de que siendo varias las revistas, tanto del INAH como de otras instituciones académicas, que han abierto convocatorias sobre este inusitado fenómeno de la pandemia, pues sean muchas las aportaciones, haya despertado tal interés que pues sean múltiples, decenas, los trabajos que se han enviado a estas múltiples revistas también, con diferentes enfoques y desde distintas especialidades. Quiero también hacer notar que la relación que se establece más estrecha entre las revistas académicas a través de este tercer foro propicia los vasos comunicantes entre ellas y el diálogo entre sus colaboradores. Bueno, en mi caso voy a enfocarme en aspectos muy, muy generales. Expondré una visión amplia de los acontecimientos e impactos provocados por la actual pandemia desde México, con reflexiones sobre los retos que implica y ciertas prospecciones. Incluiré algunos aspectos sobresalientes acerca del INAH y del patrimonio cultural tangible e intangible al respecto.
Como son muy amplios los aspectos que tienen que ver con lo histórico, bueno, pues quiero reservarme para el momento de las preguntas y comentarios lo que tenga que ver justamente con esos aspectos particulares de los diferentes momentos históricos por los que tanto a nivel mundial como en México, desde el siglo XVI se atravesó por epidemias muy importantes que tuvieron enormes estragos en diferentes aspectos de la vida económica, social, cultural. Por eso es que yo titulé a mi intervención Epidemias y otras adversidades convergentes en la historia de México, el presente con ecos del pasado. Con esto quiero decir que las epidemias siempre han venido de la mano con otros fenómenos y problemas, tanto que han dado cabida, han propiciado esas epidemias, como que han generado problemas consecuentes. Bien, entonces empezaré por hablar de la visión general, como les decía, de los acontecimientos e impactos provocados por la actual pandemia en México, con reflexiones sobre los retos que implican y ciertas prospecciones. En cuanto a la situación actual, por tanto, con esta pandemia se hizo necesario el confinamiento domiciliario que en distinta medida prescribió la Organización Mundial de la Salud, acatada, repito, en distinta medida por cada país. Situación que ha provocado, como bien sabemos, desastrosas consecuencias económicas. La CEPAL difundió que en América Latina el PIB caerá 9% per cápita y por lo menos 8% en México, lo que implicará un retroceso económico de por lo menos 10 años y un engrosamiento de las vidas precarias de las filas de pobres, así como un fuerte descenso económico de los sectores medios. A pesar de los conocimientos científicos actuales sobre la propagación de enfermedades virales, de las medidas sanitarias implementadas y de la atención médica masiva, frente a esta aún indomable nueva variedad de coronavirus, el extendido contagio y las cuantiosas muertes que han sido inevitables, aunque sin duda no tantas como en proporción ocurrieron con ciertas pandemias tremendas del pasado. De modo que la vuelta a un cierto equilibrio no podrá ser posible mientras no se genere y aplique una vacuna eficaz. Aún así, aún con la aplicación masiva de esta, tendrá que pasar años para superar la crisis socioeconómica generalizada. Ante este inesperado escenario crítico, que va desde lo mundial hasta lo doméstico, resultan urgentes e indispensables inusitadas políticas nacionales y globales. En este clima de incertidumbre se gestan problemáticas y cambios trascendentes. Escenario que acarreó en México el derrumbe presupuestal del sector público, el cierre de múltiples empresas y la drástica reducción de la actividad comercial, lo que ha generado, entre otros efectos adversos, la paralización de proyectos y obras, la mengua de ingresos para millones de habitantes, una seria disminución de oportunidades y el aumento de la pobreza extrema. Factores que han acentuado la desigualdad social y por supuesto la han hecho mucho más visible y que, aunado a las dificultades preexistentes, han incrementado entre los más afectados temor,
tensión, zozobra, soledad, desamparo o hasta inanición y conflictos de convivencia, por supuesto, detonando problemas más severos como la elevación de la violencia doméstica, la depresión u otras enfermedades graves. En este contexto, son especialmente vulnerables los pueblos originarios por su condición de marginalidad. Para afrontar la crisis, sabemos también que el gobierno federal ha transferido recursos de apoyo a determinados sectores. No sobra comentar que, no obstante, el presidente de la República asumió que solo sería posible otorgar soporte económico a no más del 70% de la población en situación crítica. A la par, resulta preocupante la insuficiencia de insumos hospitalarios, los índices de contagios y muertes, la carencia de medicamentos para atender enfermedades de otra índole y la llegada en el otoño de la influenza estacional y de la H1N1. En lo económico y social, se arrastran los desfalcos y el saqueo producto de la corrupción, el clima de violencia y la crisis crónica de administraciones anteriores, a lo que se suma la elevación de precios en ciertos productos. Paralelamente, el terremoto de septiembre del 19 cobró decenas de vidas, derrumbó varios edificios y afectó cientos de monumentos históricos, particularmente templos católicos, lo que consumió cuantiosos recursos presupuestales. También ocurrió en estos meses el desplome nunca antes visto del precio del petróleo en el mundo provocado por Arabia Saudí, que afectó seriamente a México con la significativa depreciación del precio del dólar. Factores que, sumados a la contingencia sanitaria, condujeron a ordenar fuertes disminuciones presupuestales a instituciones como el INAH. A pesar de esta drástica disminución presupuestal para nuestra institución, su director general subrayó que no serán afectadas las áreas sustantivas, impostergables e ineludibles que obliga la ley. Sin embargo, los proyectos sustantivos pues, han sido privados de presupuesto. Por otra parte, bueno, instituciones diferentes del sector público pues también han sufrido disminuciones considerables de recursos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se ha encargado de apoyar juicios legales tan sensibles como el de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Están en riesgo también el programa de intervención en crisis a víctimas de desastres naturales y otros más que brindan atención a personas, grupos étnicos o sociales que requieren un urgente apoyo material, legal y psicológico. Estos y otros tantos escenarios exigen al gobierno considerar la reasignación de recursos vinculados a los patrimonios culturales y naturales, promover los programas de desarrollo socioeconómico y de salud. A las instituciones implicadas y a la sociedad civil nos compete asumir compromisos solidarios, fortalecer y acrecentar la cohesión. Frente al dilema que se impone día a día del control del contagio y la letalidad por la epidemia y los perjuicios y riesgos crecientes de mantener la actividad económica, social y cultural parcialmente pausa, a partir del 1 de julio, la Secretaría de Salud interpretó que la letalidad iba a la baja y se decidió dar paso al semáforo naranja para reabrir diversos sectores productivos y comerciales e iniciar a partir de septiembre la paulatina apertura de los espacios culturales. Como una realidad paralela para quienes conservamos el empleo y condiciones más favorables, la contingencia ha representado oportunidades positivas, ya que bajo el confinamiento ha sido posible ejercer el trabajo desde casa.
evitando los trayectos y gastos de transportación. No obstante, para muchos las cargas laborales han aumentado y también ocurre entre quienes se han desatado en este confinamiento tensiones domésticas o males inherentes a la soledad. Experiencias que implican asimismo nuevos retos a nivel individual, familiar, social e institucional. Pasada la contingencia, de la que saldremos gradualmente, nuestras vidas no volverán a ser las mismas, con sus efectos socioeconómicos y psicológicos, y por supuesto también culturales. La reestructuración de los tiempos y espacios laborales está implicados. Esto es el home office llamado así. La implantación de días, horarios de trabajos escalonados, es decir, flex time, y los recursos escolares en línea a través de TV o radio. Todo ello entraña aún mayor dependencia de los medios electrónicos y menor convivencia, en detrimento de las redes de apoyo directo y de los lazos afectivos, lo que afecta especialmente a niños, adolescentes y ancianos. Respecto a las prospecciones, esta pandemia o sindemia obliga a la reconfiguración planetaria y del país en diversas dimensiones. Exige la consideración de las aportaciones científicas y generar nuevas y renovadas políticas de investigación interdisciplinaria, políticas públicas en lo económico, social, cultural, medioambiental, con renovadas y sustentadas perspectivas, en donde se incluyan tanto los conocimientos científicos como los saberes tradicionales. Esta realidad exige también, por supuesto, sistemas de salud eficientes basadas en las innovaciones científicas y respecto a la divulgación del conocimiento, es obvio que las revistas especializadas jugarán un papel cada vez más importante en la divulgación del conocimiento y de las contribuciones de las diversas disciplinas. Bueno, se torna igualmente imperiosa una evolución en las conciencias, en el proceder de los ciudadanos y del gobierno. Todo ello será posible más que nunca, pues con la evidente y mayor distribución de la riqueza, una más justa distribución de esta, una economía más sustentable, comprometida con el respeto a la naturaleza, al patrimonio cultural, a la diversidad cultural y a los derechos humanos. De lo contrario, sumado a los males de la pobreza increciendo, a la discriminación, la explotación, las inmigraciones masivas y la violencia de todo género, a más de que se agudizarán los desequilibrios en sus diferentes planos, con el posible desbordamiento de conflictos y en sus distintos aspectos, se pueden precipitar disturbios sociales y tendremos que afrontar también los estragos inminentes del cambio climático. Creo que ya me pasé del tiempo, entonces pues paro ahí para concluir la sesión. Gracias. Gracias, Hilda. Bien, me comenta nuestra anfitriona Viridiana que tenemos 10 minutos para cerrar, de tal manera que cada uno, si los dividimos entre 5 participantes y ustedes, cada uno tendríamos cada uno 2 minutos, no más de 2 minutos para hacer un comentario final de este cierre. Yo creo que son distintas aristas, distintas perspectivas que ha ofrecido cada uno de ustedes. Por una parte, desde la perspectiva de los retos que tiene cada una de las revistas y el otro sentido, pues es el del fenómeno, la circunstancia del COVID que ha afectado en distintas circunstancias y en distintos sentidos la actividad institucional, ¿no? Ligada
a nuestro trabajo en torno al patrimonio cultural, ¿no? Si alguno de ustedes quisiera utilizar un minuto, menos de un minuto para cerrar esta sesión, pues adelante. Primero, Gloria. Yo me gustaría participar, pero primero Gloria. Adelante, Gloria. Muy rápido. Rescato de los comentarios que acertadamente han hecho mis compañeros, la importancia que tenemos como vasos, las revistas como vasos comunicantes entre investigación, docencia y divulgación. La importancia que tenemos para amplificar la voz de comunidades y cómo a la situación actual, que exige condiciones para coordinar nuestros esfuerzos y ofrecer respuestas globales. El acceso a las formas de conocimiento en forma mucho más pública también es algo que rescato mucho de nuestros esfuerzos particulares. Eso sería todo. Pedro, ¿querías hablar? Sí, me parece que, quería hacer como un comentario que está muy relacionado con lo que platicó tanto Luis como Hilda al final, ¿no? Y que creo que particularmente en Rutas de Campo también lo vemos a partir de la apertura de la convocatoria a escribir sobre múltiples perspectivas de la pandemia, y es precisamente que aunque es un dilema global, planetario, aunque las dimensiones de la pandemia cobran como una especie incluso de periodo geológico, antropoceno, etcétera, es muy patente en los artículos que nosotros recibimos y en la edición que estamos por lanzar, la multiplicidad y la singularidad de esta condición planetaria que no se refleja exactamente igual en todos los espacios, ¿no? Y creo que la antropología justamente es una herramienta fundamental para ver la singularidad de cómo se está comportando, cómo están interpretando, cómo se está significando la pandemia, y estas observaciones etnográficas, estas entrevistas, estas como trabajos que hemos recibido permiten ver que dentro de esa como globalidad no podríamos hablar de universalidad del fenómeno de la pandemia. Podemos hablar como de una multiplicidad, de un fenómeno complejo, porque precisamente los artículos que vamos a publicar develan formas muy singulares de vivir el dilema. De ahí que pensemos en perspectivas múltiples, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Sí, yo quisiera contribuir un poco como en esta misma línea. Sí, yo me suscribo a lo que han dicho mis compañeros y quisiera así reforzar el hecho que estamos en un lugar privilegiado. Las publicaciones son un esfuerzo de creatividad, son un esfuerzo de colectividad, de comunicación y de comunidad. O sea, en realidad las publicaciones lo que son pueblos. Son pueblos que se constituyen en ese momento a través de ese dispositivo. Y creo que en esa medida, bueno, yo tengo que reconocer a mi pueblo primero, ¿no? Quiero reconocer a Gerardo Ramos, el director de la escuela, a Cintia Vázquez Marroni, que es la editora de la revista, a Paula Rosales, que de verdad ellas fueron las que se encargaron de hacer posible esta transición, y a cada uno de los miembros del comité editorial. Y en este sentido de los pueblos, creo que efectivamente estamos frente a un mosaico de afectaciones, ¿no? Y de respuestas. Y creo que las revistas van a ser un reflejo de estas diferentes afectaciones y de esas respuestas que van a reconstituir esta complejidad humanitaria frente a un fenómeno que sí es global, pero que tiene diversas manifestaciones, como lo tiene el patrimonio, ¿no? En el caso de nosotros, también lo que esperamos es que nuestras publicaciones puedan ser el centro de temas que estaban ahí, pero que con la pandemia se agudizaron. El tema de la resiliencia, el tema de la creación de las comunidades momentáneas o duraderas, el tema de la conservación preventiva y, por supuesto, de las diferentes comunidades que creamos, ¿no? Y pues en ese sentido yo te agradezco, Benigno, porque este espacio nos permite construir también una comunidad que es la comunidad de los editores, que como yo decía, ¿no? Nos hace mucha falta y tiene totalmente sentido pues vernos las caras, entender las formas en que estamos trabajando, en la que estamos pensando. Y pues yo agradezco mucho esta oportunidad porque a mí me reconstituye,
me crea un sentido de pertenencia y también le crea un sentido de pertenencia a cada una de nuestras publicaciones dentro de este sentido institucional, de país y planetario. Y yo de verdad lo que les digo es que yo soy fan de cada una de sus publicaciones. Es bueno saber que además de ser editores, contribuimos a estas revistas y además somos lectores de ellas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel. Luis, que querías también unas palabras. Adelante. Nos quedan 3 minutos, Luis. Adelante. Sí, sé que me extendí en mi participación, pero nada más es un comentario rapidísimo acerca de precisamente lo que se está concluyendo. Creo que son procesos complejos que implican distintos niveles de análisis y yo definiría esto como procesos de divergencia y de convergencia cultural que tenemos que asumir desde una actitud crítica, pero también propositiva, ¿no? Creo que aquí entraría el aspecto de buscar soluciones creativas respecto a la otredad, a la divergencia de todo tipo, ¿no? Y por último, nada más, aunque suene un tanto fuerte, yo creo que aprovecho para mencionar pues a quienes, o recordar a quienes ya no están más con nosotros. Este proceso difícil, duro, ya sea directa o indirectamente, ha causado la muerte a muchos de nuestros parientes, de nuestros compañeros. Yo mismo tuve la pérdida de mi madre en estos días y quería recordar también a un compañero, Euriel Hernández Peña, que fue colaborador durante mucho tiempo, tanto de la revista Cuicuilco como de otras publicaciones del INA, ¿no? Diario de Campo, en fin, que fue diseñador, editor, y que desgraciadamente también falleció en este tiempo, en estos tiempos difíciles y de penuria. Es todo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Hilda, para cerrar de 1 minuto y medio, más o menos. Adelante. Gracias. Pues yo más que hablar directamente del presente y del papel que juegan las revistas en este proceso de niveles de la realidad, como bien dice el maestro Luis de la Peña, quisiera referirme al pasado, ¿sí? Porque creo que es muy importante no perder la perspectiva histórica de los fenómenos de las epidemias, ¿sí? Y la relación que en el pasado y en este presente tiene la pandemia actual y las del pasado con aspectos diversos. En este sentido, quiero comentar que son muchos los estudios que demuestran que las pandemias virales o bacterianas del pasado generaron consecuencias que en diferente grado afectaron los comportamientos demográficos, personales, grupales, afectaron la economía, los terrenos socioculturales, privados, emocionales, y que sus secuelas también se extendieron por varios años, que está demostrado que aunado a las pandemias y a las epidemias se presentaron otras amenazas o fenómenos naturales, ya fueran detonantes o paralelos, como las sequías, las inundaciones, las heladas, los terremotos, que se sumaron a riesgos derivados de las acumulaciones de vulnerabilidades tanto socioeconómicas, políticas y físicas preexistentes y a cambios culturales, y que esas vulnerabilidades han estado en muchos casos provocadas por la misma conducta del hombre, ¿sí? Por su intervención y destrucción de la naturaleza. Así pues, las evidencias revelan que los brotes y la propagación de las pestes se han relacionado con las alteraciones al medio ambiente, causadas, como digo, por la mano del hombre, como son la deforestación, la contaminación de ríos, cuencas y océanos, y por el consumo de especies sin
las precauciones requeridas, como ahora sucede con el consumo del murciélago en China y del pangolín. Y que estas alteraciones fueron provocadas en México desde la época colonial temprana, ¿sí? En este sentido, quiero subrayar que esta destrucción y desequilibrio del medio natural no es solo producto del capitalismo, que ya en el siglo XVI, pues ya en la tercera, cuarta década del siglo XVI, he encontrado documentos que hablan de la contaminación de los ríos, por ejemplo, el río Magdalena, que sabemos baja desde lo alto de San Jerónimo y atraviesa por Coyoacán, ¿no? Por lo que es Avenida Universidad, y que ya la gente de la comunidad decía que estaba tan contaminado que no podía usarse ni siquiera para regar las tierras de cultivo, ¿sí? Porque ahí se teñían y lavaban las fibras de los obrajes que estaban cercanos. Así pues, las consecuencias, y concluyo con esto, de las epidemias y de otras condiciones adversas acumuladas favorecen el saqueo, decía yo en un momento, favorecen los disturbios sociales y aún las guerras. Una o varias amenazas severas y condiciones de vulnerabilidad pueden propiciar desastres producto de procesos multifactoriales y multidimensionales, como lo demuestra la historia del mundo. Gracias. Muchas gracias, Gilda. Sí, sin duda podemos seguir, continuar en este panorama del pasado, presente, interculturalidad, medio ambiente, de veras que puede generar muchísimas polémicas, ¿no? El concepto de antropoceno, capitaloceno, vamos a entrar a una nueva era, etcétera. En fin, puede dar continuidad todavía mayor esta plática. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, a cada uno de ustedes el que se hayan permitido su tiempo para participar en este foro, que resultó muy provechoso, y pues cerrar este mismo, que esperamos pueda ser visualizado, compartido en las distintas redes sociales, en la próxima feria, que ya tiene sus fechas programadas para dar a conocer cada una de estas pláticas por cada uno de ustedes, ¿no? De este foro. De verdad, muchas gracias, y pues con esto damos por cerrada esta segunda sesión del tercer foro de revistas académicas de Lina. Que la pasen muy bien, y muchas gracias a cada uno de ustedes, a cada una y cada uno de ustedes. Muchas gracias, Benigna. Gracias, muchas gracias. 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 Saludos a todos. Gracias. Saludos también a todos. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.